Eh, Hablemos un poco de la arquitectura, estilos y enfoque. Estos conceptos están sumamente mezclados. De hecho, he conversado teóricamente con esto con varios colegas y resulta a veces que están como una línea muy, muy fina entre una cosa y otra. Lo que es el enfoque, lo que es el patrón, lo que es la arquitectura, lo que es el estilo. Entonces, la idea un poco es tratar aquí de mm, afinar esos conceptos y entenderlos. En líneas generales, a nivel de la arquitectura, voy a cerrar acá. Si ven bien mi pantalla, chicos, se ve suficientemente grande la lámina. Control más, voy a tratar de ver un poquito. Si se ve, necesito un OK porque, a ver, creo que según mi monitor, sí lo veo, ¿verdad? OK, listo, voy. Entonces, fíjense, bueno, las arquitecturas en sí em, se clasifican de diferentes formas, según su escala, su alcance. Entonces, ¿a qué se refiere una arquitectura, un patrón, una abstracción? ¿Qué describe? ¿Qué es un enfoque? Bueno, la verdad que depende del contexto de uso y la historia nos los ha dicho cómo ha evolucionado. Desde tipos de arquitecturas orientadas a servicios como lo es SOA, que todavía existe código legacy al respecto, que utilizan patrones como Layer, Fake y Adapter, que se utiliza para servicios web de interoperatividad entre sistemas, que son servicios web de interoperatividad que nace en el 98, hasta un estilo más moderno como REST, que es el que está un poco más hoy en auge, eh, donde se lleva hacia un diseño de arquitectura web que interactúa con recursos, que tiene otro tipo de patrones hasta lo que en la era más moderna, 2010, de hecho lo vimos en ATI 1, el manejo de lo que es SPA y MPA, Multiples and Simple Page, donde allí se enfoca más en el rendimiento del usuario y de las aplicaciones desde el lado servidor-cliente, estar trabajando múltiples páginas o una simple, donde hay un refrescamiento constante para trabajar en el enfoque de experiencia del usuario, considerando patrones como MVC, MVB, MVBC, MTC, entre otros. Quien impulsó esto, Google, ya en el 2010, y más allá, microservicio, que este es la tendencia del mercado a nivel de separación modular de productos. Es una arquitectura que separa pequeños servicios y autónomos, donde aquí, como toda arquitectura, chicos, van a ver, hay ventajas y desventajas. No hay como la arquitectura perfecta, aunque hayan evolucionado. Siempre va a haber una que otra ventaja. Pero lo que sí es la tendencia es apartarse de lo que es el monolítico, el gran, gran monstruo donde tenemos todo el código centralizado en una sola parte. ¿Ok? Sobre los patrones, habla más de, un patrón de arquitectura habla más sobre la estructura del edificio. Una cosa, la arquitectura es la organización fundamental de un sistema. Es como lo que incluye los componentes, las relaciones, la guía. Se refiere como a la visión general a gran escala del software. Mientras los patrones son un poco más la solución general reutilizable. De hecho, vimos un poco de esto existen patrones de diseño y existen patrones de desarrollo a nivel de código. Entonces, la semana pasada vimos unos ejemplos, por ejemplo, a nivel de implementación con TDD y también aplica tanto para pruebas unitarias como para código normal de ciertas recetas de cocina. Lo mismo sucede con los patrones de arquitectura, donde conocemos y hemos visto la experiencia que los frameworks también nos casa con alguno de ellos, como es el caso del modelo vista controlador, donde separamos capas, lo que es la parte lógica de lo que es un orquestador que va dirigiendo hacia dónde vamos y lo que es la parte de la interfaz o vista o template en muchos el concepto de template dentro de los diferentes frameworks, donde lo que va variando en el tiempo es la comunicación entre ellos, quién ve a quién y quién tiene acceso a qué.
¿ok? Siempre protegiendo en la mayoría de los casos los datos y el modelo. Los datos están como más escondidos de lo que es la parte de comunicación hacia el cliente. Entonces, eso también ha evolucionado con los años. Desde el 79, este patrón MVC sigue siendo el papá, ¿no? Pero, y sigue teniendo vigencia. Existen otros como el Eleven Arquitectura o el monolito fue en 2005 impulsado con Oracle, pero es uno de los patrones que más le tememos a nivel empresarial porque suena a un gran monstruo. Sin embargo, si lo utilizas de manera adecuada, es un patrón de arquitectura que te permite en todas las funcionalidades de una aplicación, están contenidas en un solo código, pero están desplegables completa. Entonces, ¿qué causaba el problema de esto? Que tenías que hacer un deploy completo de todo el aplicativo. Sin embargo, he trabajado con aplicaciones monolíticas y en este empaquetado que estamos hablando anteriormente, que tiene que ver con el laboratorio 2 donde tú vas creando jars o componentes por separado, tú podías hacer refrescamientos individuales. ¿Qué es lo que la ventaja con microservicio? Que siendo una pequeña aplicación autónoma, una aplicación que ejecuta un proceso independiente a través de la red, puedes ir separándolo de manera más explícita y reutilizándolo. Por ejemplo, una de las tendencias con el microservicio es el módulo de seguridad. Ese siempre va aparte y todos los demás, las demás, núcleos utilizan ese componente. Entonces, existe diversa utilidad, necesidad que nos lleva a trabajar con diferentes patrones. Hoy en día, por ejemplo, también tenemos este de Command Query Responsibility Segregation, no he trabajado con él, pero que nace en el 2013 y es un patrón de operaciones de lectura y escritura en diferentes modelos que en teoría aumenta la eficacia y la eficiencia. Esto en la teoría, y siempre lo digo de esa forma, ¿por qué? Porque aunque el enfoque es optimizar consultas y comandos, y que se basa en patrones bien interesantes como el dominio Driven Designer, si no es bien implementado, puede también ocasionar conflictos como cualquier otro patrón. Sobre patrones de diseño, que lo vimos la semana pasada a nivel de software, fíjense que está el Singleton, el Factory y el Observer, cuya objetivo es que nuestro código esté limpio. Entonces vamos como del árbol más arriba, la arquitectura. El patrón como tal de esa arquitectura, ¿verdad? De esa definición de arquitectura, un estilo y un patrón de diseño que nos permite dar soluciones generales y reutilizables de problemas comunes y o que ocurren en un contexto de diseño de software para una solución específica. Entonces, recordemos, el singleton nos asegura una instancia única, el factory nos define un objeto que sin alterar las subclases y que alteren el tipo de objeto que se creará, que este permite a actualizar a la subclase, a los hijos de la clase, mientras que el observer es como un monitoreador. Entonces, ¿en qué caso, por ejemplo, para conexión de base de datos necesito que sea una sola conexión? Para creación de objetos de biblioteca y gráficos, puedo utilizar creación de objetos de framework de prueba, que son como una lista de opciones, como if case, anidados que nos permiten ir metiendo diferentes estados dentro de la fábrica. Y Observer, por su lado, observa la vista controladora y nos va dando notificaciones al respecto, como job, como listeners en Java. Entonces, son conceptos diferentes que interactúan entre sí y debemos tener mucha claridad al respecto. Ahora vamos a ver en sí ciertos estilos de arquitectura y entender un poco de qué van, ¿no? El SOAP no es muy popular actualmente. Es un enfoque de diseño de software que permite el servicio que interactúa entre sí a través de redes. En esta presentación veremos la historia y las aplicaciones de WhatsApp utilizando SOAP, un protocolo fundamental para la comunicación en el entorno. SOAP nace desarrollado como en los años 90, fue un protocolo que actualmente no se está utilizando mucho, pero sí hay mucho código de él, mucho código legacy en bancos, en lo que es la parte de seguro. Entonces, es algo que tenemos que saber que existe.
Su popularidad crece con la capacidad de integrar diferentes plataformas y lenguajes y hay un concepto muy claro que tiene que ver con las firmas. Es la manera, los SOAP se utilizaban, los Web Service SOAP, todavía se utiliza, aunque ha disminuido porque se está a favor del protocolo REST, pero siempre fue un protocolo que ha sido robusto, que tiene seguridad, que requiere un ancho de banda debido del uso de XML por debajo, ¿ok? Eh, que además de eso, el SOAT sigue siendo útil, aunque REST ha ganado mayor espacio, popularidad en el mercado. El SOAT es su papá, es como el origen del concepto, de la intercomunicación entre varios servicios, que así lo dice el nombre, sus servicios web. En la parte de finanzas, de salud, de telecomunicaciones, permite interoperatividad entre sistemas y facilita integración. En este sentido, ¿cuáles son los pros y los contras del SOAT? Bueno, primero, esa interoperatividad, que me cuesta mucho la palabra, permite la comunicación entre aplicaciones diferentes. La estandarización es un protocolo. Yo te doy esta línea de funciones, firma, para que tú te comuniques conmigo. Algunas son, que son las públicas, y de allí tú me pasas esa información y yo te respondo. Hay una comunicación de allá hacia acá. Seguridad, soporta web es security, pero sí requiere un esfuerzo mayor en la configuración y el mantenimiento, tiene un rendimiento más lento por la manera del protocolo y tiende a ser más grande y detallado. En ese sentido, así se ve a nivel de una comunicación donde XML significa Extensible Macro Language, es un estándar de W3C. Y allí tienes un simple objeto, un objeto de acceso simple con un protocolo de intercambio XML. Tienes un UDDI que en ese sentido permite que es una iniciativa de Oasis para el contexto de servicios web. Y tienes la descripción hecha en XML que permite la definición de la interfaz. Necesitas consumir un servicio, a tener un registro del servicio para que se conozca a través de BSDL. Luego el proveedor de servicio te da la respuesta a ese registro de servicio y allí hay una comunicación vía SOAT entre lo que consumen el servicio y los proveedores del servicio. Entonces, es un estilo, vuelvo y repito, sigue utilizando, es un poco más pesado que las tendencias técnicas actuales, pero van a encontrar código legacy en ese sentido. Mientras que por el otro lado nace lo que es microservicios, que como vimos en 2005, es una pequeña aplicación autónoma que realizaba una función específica que ejecuta su propio proceso y se comunica con otros microservicios a través de la red. Es escalable, es independiente, es desplegable. Por ejemplo, un servicio de autenticación que maneja un login, lo comenté anteriormente, es candidato a ser aislado y trabajar de manera independiente. ¿Cuándo debemos evaluar a nivel del microservicio como candidato? Cuando es reutilizable, cuando la seguridad la utiliza el módulo de, no sé, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, la utiliza contabilidad, eso tiene características de ser reutilizable, ¿ok? Eh, Generalmente debemos recordar el concepto de API, que también es la manera de comunicarse, que se definen como componentes y deben interactuar entre ellos. Y bueno, en ese sentido, los microservicios son pequeñas aplicaciones que realizan funciones específicas, y mientras los APIs son interfaces que permiten la comunicación entre sistemas y pueden ser usados por los microservicios para interactuar entre sí. Entonces, allí es importante tener claro esos dos conceptos. Ahora bien, los microservicios se comunican a través de APIs RESTful o mensajería síncrona. Esta comunicación es crucial para mantener la cohesión y la
interoperatividad entre los distintos servicios. El propósito final es facilitar la comunicación de diferentes partes o de diferentes aplicaciones, diferentes partes de una aplicación o incluso de aplicaciones diferentes. Un API REST le permite a los desarrolladores acceder a los datos y servicios de autentificación, por ejemplo, ¿no? Y bueno, además que está resguardado con servicios de seguridad. Esos APIs tienen una cantidad de buenas prácticas que, bueno, se recomienda que sigamos, que tienen que ver con la documentación clara de API, la implementación de las pruebas automatizadas, el uso de herramientas de orquestación para gestionar servicios y todos los protocolos de seguridad que deben cumplirse cuando se desarrolla. ¿Ok? Sobre las herramientas para manejar y facilitar la gestión, hemos hablado. Docker la conocemos. Kubernetes, que es el gran orquestador de contenedorizadores de orquestación. Springboard, por ejemplo, que lo estamos viendo en la práctica de ATI, de Laboratorio 2, también nos permite manejar servicios y microservicios. De hecho, es otra de las negociaciones que vamos a hacer en uno de los laboratorios. Va a ser si hacemos esta práctica, seguimos en esa línea. Si nos vamos por el camino del front, del front, vamos a tener que investigar sobre esa línea y forma parte de la exposición de exposición 5 de seguridad y 6 de un poco de la estructura, de la definición. En ese sentido, Kubernetes también se conoce como K8C y es una plataforma abierta diseñada para automatizar el despliegue y permite, como se los he comentado antes, contenedores en pods que nos ayudan a contener más de un recurso. Fue desarrollado por Google y en ese sentido supervisa o puede hacer balanceo de carga a través de distribución de carga de clase. Permite la gestión de la configuración de una manera segura. Puede hacer despliegues de multicloud o híbridos, es decir, en la nube o cuestiones que están en entornos físicos. Tengo un contenedor físico y me comunico y monto algún contenedor en la nube. Puede manejar clúster, puede hacer, digamos, Kubernetes tiene una cantidad de bondades para lo que es el despliegue permitiendo unidades básicas de ejecución y que puede tener uno o más contenedores, separar en capas. Bueno, por acá va a tener base de datos, por acá va a tener el microservicio de seguridad, por aquí va a tener el microservicio de unidad de negocio A y el microservicio de unidad de negocio B. Digamos, nos permite administrar todos los contenedores dockerizados, ¿ok? Entonces, siempre va a ser una herramienta útil y en microservicios, esto es básico. ¿Por qué? Porque resulta que si tienes muchos componentes pequeños, tienes que tener el dónde organizar esos componentes y cómo evaluar la secuencia del despliegue, por ejemplo, para que no nos falle. Que vamos a hablar de microservicios y de ops, porque por eso se hace más fuerte el concepto de desarrollador de operaciones, esa comunicación entre el desarrollador, el QA, el automatizador y el que hace el despliegue. La combinación de ambos de microservicios permite una integración y entrega continua más eficiente. Esto facilita la colaboración en el equipo, entre desarrollo de aplicaciones y mejora la productividad. Y para ello también es necesario, vuelvo a repetir el concepto y algo que ya sabemos, integración continua, despliegue continuo. ¿Por qué? Porque el propósito es la integración constante de nuestro producto, la rapidez en el producto, cuya función principal es la automatización de las tareas, la construcción, la prueba, el despliegue rápido. Además de que podríamos tener que en un ciclo de vida de desarrollo de software, la automatización va desde el código hasta el despliegue y el microservicio nos ayuda al tener como pequeños segmentos, pequeños pedazos del software para hacer esa actualización a que el enfoque sea más modular. Entonces, la diferencia clave entre servicios del tipo monolito
o utilizando servicios SOAP versus microservicios es que el enfoque es más modular, los componentes se apoyan en Kubernetes, en Jenkins, para poder hacer despliegues más separados. Cuando hablo de Jenkins, hablo de Python, de Jobs, de plugin, que nos permiten complementar la integración continua y el despliegue continuo. Es decir, por ejemplo, Jenkins puede construir una imagen Docker y luego usar Kubernetes para desplegar y gestionar esa imagen en un clúster que está desarrollado por debajo con aplicaciones hechas en una arquitectura o un estilo de microservicio. ¿Ok? Que en este caso, microservicio sirve como concepto de estilo y sirve también como concepto de una arquitectura general como base del concepto de ese edificio a crear. ¿Ok? Entonces, esta es la combinación actualmente más popular. Microservicios, IC, ID, utilizando Jenkins. ¿Cuáles son en fin, para concretar el concepto, es un enfoque arquitectónico que estructura una aplicación con conjuntos de servicios pequeños y autónomos, comunicándose a través de la interfaz? ¿Cuáles son las ventajas? De escalabilidad, despliegues independientes, desaclopamiento. ¿Cuáles son las desventajas? Complejidad en la gestión. Necesitas tener múltiples servicios y manejar herramientas como Jenkins, como Kubernetes, ¿verdad? Manejar pipeline. La comunicación puede sobrecargarse entre los servicios y la monitorización necesita de herramientas avanzadas porque tienes como muchas partes, muchos actores trabajando dentro de tu software o de tu aplicativo. No estás enfocado en uno solo, viendo un solo log. Puedes tener varios componentes generándote log y teniendo que monitorearlo, ¿ok? Pero bueno, el futuro y el presente, porque parece prometedor la tendencia y la inteligencia artificial y la automatización van hacia eso. Se espera que se continúe evolucionando, brindando soluciones más eficientes y flexibles para el desarrollo. La tendencia es que aparecen herramientas para administrar un microservicio porque el desarrollo independiente y modular a través de ellos, encapsulados de alguna forma, darle la responsabilidad. Este equipo trabaja con el microservicio uno, este equipo trabaja con el microservicio 2. Esta es la manera en que nos vamos a comunicar. Estos son nuestros servicios REDS. Esta documentación es la tendencia. Que es preocupante un poquito y de las cosas que he visto yo en la práctica, que un microservicio por dentro puede tener lo que ustedes quieran. Puedes tener un microservicio que trabaja para la seguridad, trabajando con Mongo como base de datos no relacional y por otro lado uno que va hacia una base de datos Oracle y otro a una SQL. ¿Ventaja o desventaja? Depende de cómo se gestione esos proyectos, porque puedes tener una mezcla de tecnologías y puedes desordenarla si no tienes internamente en esa cajita una estandarización propia dentro del producto. Tengo clientes donde tienen una mezcla de tecnologías importante y cada vez que hemos tratado de hacer switcheo entre uno y otro, he tenido casos en que es más complejo porque lo que hay dentro de cada microservicio no se parece en nada a... Entonces allí hay que evaluar unas líneas transversales a nivel de políticas empresariales y de líneas y estándares de los equipos de desarrollo para que nuestros productos realmente tengan, no solo sean funcionales, sino que cumplan con los retos de control de calidad de los elementos no funcionales como lo que es la mantenibilidad, el crecimiento y la documentación de los mismos, ¿ok? Un diagrama de servicio se puede ver algo así. Fíjense la cantidad de líneas que tenemos entre uno y otro. Tenemos una aplicación móvil, tenemos un Pro Browser. Ambos utilizan por debajo un componente para una base de datos de cuenta, una base de datos de inventario, una base de datos de shipping. Cada uno tiene un servicio y se interactúan entre ellos, donde tenemos un storefront app, pero también tenemos un API Gateway que hace comunicación. Entonces, fíjense que son cosas más pequeñas, pero que requieren un poco mayor de complejidad. Mientras que por debajo también tenemos el estilo REST como concepto, que es una representación, ¿qué significa es Representation State Transfer? Es un estilo arquitectónico que se utiliza para el diseño
de servicios web. Su enfoque se basa en iteración entre clientes y servidor a través de HTTP, lo que lo hace fundamental en el desarrollo de aplicaciones web modernas. Están los APIs REST, que los microservicios se sirven de eso, y está el estilo REST como estilo de arquitectura que también utiliza servicios red eh, o API REST. Entonces, hay que entender eso un poquito para poder, lo importante es que a nivel de principio, el red tiene un principio cliente-servidor donde separa la responsabilidad del cliente-servidor sin estado. Cada solicitud del cliente debe contener toda la información necesaria para entenderla. En el estilo REST, los servicios son cachables para que las respuestas sean o deben ser explícitamente marcadas como cachables o no cachables. Además de eso, que tienen una interfaz uniforme, que significa que el uso de la interfaz debe ser consistente y uniforme para toda la iteración y maneja sistema de capas. Posibilidad de usar intermediarios como proxy, como gateway, para mejorar la calidad y la escalabilidad. Además que tiene como opcional a nivel de lo que es la arquitectura REST, a nivel de este estilo, es que tú puedes tener servicios, puedes extender la funcionalidad de los clientes descargando código ejecutable, por ejemplo, scripts. ¿Ok? Entonces tiene un poder importante a nivel de código a pedido en ese sentido. ¿Cuál es la diferencia entre una arquitectura de software versus REST? Que como es como estilo, es que mientras Red proporciona un conjunto de directrices para la creación del servicio web, la arquitectura de un software es más amplia y se refiere a la estructura en general del código del componente. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, el uso de Red o de APIs de servicio web en muchas aplicaciones y, y móviles utilizan APIs Red full para comunicarse con servicios de backend, para hacer integración de sistemas como sistemas internos o de terceros. Entonces, al final, y en resumen, REST es un enfoque, un estilo arquitectónico que proporciona un marco para construir el servicio web escalable y eficiente, pero no se considera como tal una arquitectura de software completa por sí sola. Por eso se define como un estilo. Se basa en APIs REST y en las características que tienen estos. ¿Cuáles son los principios? Como les decía, em, incluye statelessness, la utilización de recursos identificables y la representación de recursos mediante el formato JSON y XML. Estos principios permiten la creación de aplicaciones más eficientes y mantenibles. Se hace el get user 123, autorización, fíjense que más o menos la sintaxis, cuando hablamos de un sin estado, que es el significado de statelessness, que no tiene estado, es que es el principio fundamental de la arquitectura de sistemas distribuidos, especialmente en los servicios web RESTful. Y significa que cada solicitud del cliente al servidor debe contener toda la información necesaria para entender y procesar la solicitud, sin depender del estado guardado en el servidor. ¿Cuáles son sus características? Cada solicitud es independiente y autónoma. El servidor no guarda la información sobre el estado de las solicitudes anteriores. Eso permite que la escalabilidad esté mejorada, facilita la distribución de solicitudes a través de múltiples servidores, mejora la capacidad de escala horizontal y permite que en caso de fallo, cualquier otro servidor pueda manejar la solicitud sin necesidad de recuperar el estado. Además, bueno, esto reduce la dependencia entre el cliente y el servidor, permitiendo una interacción más flexible y propensa a errores. Digamos, por ejemplo, ustedes tienen un API REST donde cada solicitud, que puede ser HTTP, GET, POST, PUSH, DELETE, incluye todas las credenciales y datos necesarios. Para obtener la información, ustedes agarran y hacen un GET USER con este ID. En esta solicitud, toda la información requerida, como la autenticación como tal, está contenida en la misma solicitud y el servidor no necesita recordar ninguna sesión anterior. Eso nos da la ventaja que tenemos menor complejidad y mejor rendimiento.
Al no tener que gestionar el estado, los servidores pueden procesar rápidamente las solicitudes y así permite recuperarse de fallo y ser más eficiente a nivel del tráfico. Entonces es como que le pasas todos los parámetros si se traduce de esa forma. Luego, a nivel del estilo, REST útil utiliza métodos HTTP como el GET, el POST o el PUT y el DELETE, que son los mismos de HTTP. Cada uno tiene un propósito específico y facilita así la manipulación de datos. En resumen, REST representación State Transfer es un estilo arquitectónico para interacción de recursos a través de operación de HTTP estándar. No una arquitectura como tal, sino un estilo arquitectónico. Sus ventajas: simplicidad, escalabilidad, flexibilidad. Desventaja: la falta de estados puede complicar algunas interacciones. La seguridad requiere un cuidado, una gestión cuidadosa en la seguridad, porque fíjense que estamos pasando mucha información a través de nuestra comunicación. Y tenemos limitaciones a nivel de HTTP basado en la capacidad de los protocolos que existen, que es lo que acabamos de mencionar y que ya conocemos, como el GET, el POST, el GET y el PUT y el DELETE. A nivel del futuro, aparece prometedor con la continua evolución de la tecnología y la creciente demanda de APIs eficientes. Sin embargo, es crucial estar atento a nuevas tendencias como GraphQL, que ustedes la han visto, de hecho la mencionaron en la primera exposición, puesto que son como fórmulas complementarias para resolver temas similares. Y bueno, tiene un gran impacto en lo que es en la parte de desarrollo web. Y en ese sentido, eh, hay que estar atento a estas nuevas tecnologías para evolucionar. ¿Qué es GraphQL? Ustedes lo van a investigar en alguno de los usos de los frameworks. Es un lenguaje de consulta API desarrollado por Facebook que permite a los clientes especificar exactamente qué datos necesita. También tiene características de ser flexible, de tener un solo punto de entrada, tiene tipado fuerte y actualización en tiempo real. Y las ventajas sobre Red es que tiene una mayor eficiencia en la recuperación de datos, mayor flexibilidad en la consulta y además maneja APIs sin versiones, a diferencia de Red API, y actualizaciones en tiempo real. Entonces, ahí están los desafíos de la parte red y muchas aplicaciones están utilizando Grad para comunicarse en servidores de backend procesando interfaces flexibles. Algo así se ve un diagrama del estilo REST, donde también varios dispositivos reutilizan. Tienes un servicio web donde tienes una base de datos por detrás y te comunicas a través de HTTP request con apoyo de JSON o XML. Bueno, la tendencia más es JSON, que son formatos más ligeros. Le pides el servicio y fíjense que la comunicación es bidireccional. Ahora, sobre SMPA, podemos hablar bastante somero y ya lo habíamos refrescado como parte del contenido de ATI 1, lo habíamos visto dentro de algunos de los retos. Single Page, Multiplace, dos enfoques de desarrollo, y vamos a entender entonces que se pueden combinar. Yo puedo tener SPA o un MPA en un mismo aplicativo manejando MVC, o puedo tener microservicios que manejen SPA y MPA con APIs REST por dentro. Digamos, la combinación y el enfoque puede ser combinado. En el caso de SPA carga una sola página, en el caso de MPA carga nuevas páginas completas desde el servidor. Las diferencias y los conceptos entre uno y otro, vamos a refrescarlo. SPA está enfocado en experiencias de usuario, interactividad, rendimiento. PA más en optimización de motores de búsqueda, en seguridad y modularidad. Esto tiende más a ser temas de clientes, esto más a servidores. Tenemos framework que son hacia cliente y también hacia servidores. ¿Cuáles son las desventajas? En SA dificulta la optimización de motores de búsqueda. Claro, porque le das todo el peso al cliente, que generalmente tiene menores prestaciones. La carga inicial tarda un poco más de tiempo y la seguridad es un riesgo porque estás exponiendo mucha información en el cliente que puede generar vulnerabilidades, mientras que en EPA el rendimiento a nivel de la experiencia del cliente
se vuelve más tediosa porque se tarda más en cargar, siendo que va hacia el servidor, la interactividad es menos dinámica y puede ser mucho más compleja en la gestión de navegamiento y el estado de la página. Ambas tienen ventajas y desventajas. ¿De qué depende su escogencia? De cada proyecto, de cada entorno, del requisito, digamos, de la elección de nuestros arquitectos y de la experiencia que podamos tener a nivel de nuestros productos para escoger una u otra. ¿Cuáles son los tipos de arquitecturas a nivel general? La monolítica, cliente-servidor y microkernel. La monolítica también la conocemos como un tipo de arquitectura que componente todo está integrado en una sola búsqueda. Son aplicaciones generalmente más antiguas, aplicaciones legadas, aplicaciones legacy. Cliente-servidor desde el contexto de aislado en una LAN, existe como concepto, pero también como aplicación web en base de datos distribuida, donde las aplicaciones en cliente hacen la solicitud y el profesor responde. Esta tendencia también hay que comentar que tenemos hoy en día WebSocket, donde ya la comunicación es bidireccional. Y los microkernel, que es una arquitectura de un núcleo mínimo con funcionalidades básicas de plugin para funcionalidades extendidas. Y esto, un ejemplo de este software que utiliza esta arquitectura son los sistemas operativos.